Vamos a ver hoy que los números reales se caracterizan por axiomas de campo y axiomas de orden. Estos axiomas son postulados que se asumen sin ninguna demostración y que permiten caracterizar las propiedades de dos operaciones fundamentales definidas sobre los números reales, que son las operaciones de suma y multiplicación. Estas propiedades van a ser la propiedad clausurativa, conmutativa, asociativa, modulativa e invertiva. Cada una de ellas definida tanto para la suma como para la multiplicación. Y la propiedad distributiva es una propiedad que de cierta manera enlaza a ambas operaciones. También veremos los axiomas de orden resumidos sobre todo en la ley de la triconomía. Entonces vamos a comenzar con las propiedades de campo o axiomas de campo para la suma. La primera propiedad, propiedad uniforme o propiedad clausurativa. Si A y B son números reales, entonces A más B es un número real. Esta propiedad clausurativa nos dice que al aplicar la operación suma no nos salimos de los números reales. O sea, sumar dos números reales siempre obtenemos un nuevo número real. La propiedad conmutativa, que nos dice para toda pareja de números reales A más B es igual a B más A. O sea, el orden de los sumandos no va a alterar el valor de la suma. La siguiente propiedad o axioma sería la propiedad asociativa, que nos dice que para cualquier terna de números reales A más B más C es igual a A más B más C. O sea que a la hora de sumar tres números reales nosotros podemos agrupar la suma de cualquiera de estas dos maneras. La propiedad modulativa consiste en que para todo número real A se cumple que A más 0 es igual a A. O sea, existe un elemento neutro que se le llama módulo para la suma, que es el número 0, al cual le podemos sumar cualquier número real y obtenemos ese mismo número real. Y la propiedad invertiva, que también está asociada con esta propiedad modulativa que vimos ahora mismo, es que para todo número real existe un cierto número llamado inverso aditivo de A, que se denota como menos A y que cumple que A más menos A es igual a 0. Por ejemplo, para cualquier número real que tengamos, digamos 3.7, existe el número real menos 3.7, para el cual nosotros sumamos y obtenemos siempre el elemento neutro aditivo o elemento 0. Estas son las 5 propiedades básicas definidas para la operación de suma de números reales. Igualmente, la otra operación que vamos a ver es la operación de producto o multiplicación. Para esta operación también se cumplen 5 propiedades nombradas de la misma forma que las propiedades vistas para la suma. La primera, la propiedad uniforme o propiedad nuevamente clausurativa. O sea, si A y B son dos números reales, entonces A por B es nuevamente un número real. O sea, al multiplicar números reales no nos salimos del conjunto de números reales. La propiedad conmutativa, al igual que en el caso de la suma, va a expresar que no importa el orden en que multipliquemos dos números reales. O sea, para toda pareja de números reales, A más B es igual A por B, es igual a B por A. La tercera propiedad, la propiedad asociativa, nos dice que para cualquier terna de números reales, A por B por C es lo mismo que A por B por C. Nuevamente podemos asociar el producto de tres números reales de cualquiera de estas dos formas. La propiedad modulativa, al igual que en el caso de la suma que teníamos el módulo 0, aquí el módulo se va a llamar número 1. Para todo A se cumple que A por 1 es igual a A. A este número 1 se le llama módulo para la multiplicación. Y la quinta propiedad, la propiedad invertiva, nos dice que para todo A con A diferente de 0, y fíjense que esta propiedad sí tiene una condición que no tenía la propiedad correspondiente para la suma, existe un número denotado por A a la menos 1, tal que A por A menos 1 es igual a 1. El número A menos 1 se le llama inverso multiplicativo o recíproco de A, y se denota también por 1 sobre A. O sea, si nosotros tenemos un número real, digamos 7, pues
1 sobre 7 es el recíproco de 7, porque al multiplicar 7 por 1 sobre 7 obtenemos el elemento o el módulo de la propiedad de multiplicación. Hay una propiedad que sería la propiedad distributiva que de cierta manera enlaza la operación de suma y multiplicación de los números reales, y es la siguiente. La propiedad distributiva nos dice que para toda terna de números reales A, B y C se cumple que A por B más C es igual a A por B más A por C. Estas 5 propiedades de la suma y las 5 propiedades de la multiplicación con la propiedad distributiva son la base para desarrollar toda el álgebra de los números reales, o sea, para poder hacer diferentes operaciones con los números reales. Vamos a ver algunas consecuencias que tienen estas 5 propiedades para la suma, 5 propiedades para la multiplicación y la propiedad distributiva que me incluye a ambas. Vamos a ver las siguientes propiedades, las siguientes consecuencias de los axiomas. La primera, A más B igual a A más C, eso implica que B es igual a C. Correspondiente a la multiplicación tenemos esta consecuencia: si A es diferente de 0, entonces A por B igual a A por C implica que B es igual a C. Estas propiedades se denominan propiedades cancelativas y son las propiedades que nos van a permitir cancelar algunos miembros en una ecuación algebraica. Otra consecuencia sería la siguiente: la ecuación x más a igual a b tiene una única solución en el campo de los números reales para x perteneciente a los reales. O sea, siempre que me den a y b y en una ecuación de este tipo, hay una única solución para esta ecuación. Por ejemplo, si yo tengo que x más 3 es igual a 8, pues la única solución posible para esa ecuación es x igual a 5. También para todo x perteneciente a los reales, x por 0 es igual a 0. O sea que cada vez que multipliquemos cualquier número real por el elemento neutro de la suma, vamos a obtener 0. Sigamos viendo consecuencias de estos axiomas. Si yo tengo un par de números reales, pues entonces, si la multiplicación de esos números reales me da 0, solo puede ser, eso implica que o bien x igual a 0, o bien y es igual a 0, o bien ambos son 0. O sea, que el hecho de que una multiplicación de números reales me dé el elemento neutro de la suma, implica que uno de los productos tiene que ser 0. Si y pertenece a los reales diferente de 0, entonces x sobre y igual a 0 es solo posible si x es igual a 0. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, 1 sobre y aquí viene siendo el inverso multiplicativo de y solo tiene sentido definirlo si y es diferente de 0. Por tanto, en esta ecuación, la única posibilidad es que x sea igual a 0. Veamos otras consecuencias de la multiplicación, de los axiomas para multiplicación. Para todo x perteneciente a los reales, menos x es igual a x. Eso significa como si yo estuviera multiplicando menos 1 por x. Y al tener dos veces el signo negativo, la multiplicación se elimina el signo negativo. Así que tenemos que menos por menos x siempre va a ser igual a x. Y relacionado con esto también tenemos esta siguiente consecuencia. Si x es real diferente de 0, entonces el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de x coincide con x. O sea que si yo tengo 7... su inverso multiplicativo es 1 sobre 7 y el inverso multiplicativo de 1 sobre 7 es nuevamente 7. Notar que esto solo es posible si x es diferente de 0, porque yo no puedo definir inverso multiplicativo del número real 0. ¿Qué otras consecuencias vamos viendo acá? Para todo x, y perteneciente a los reales, menos x más y es igual a menos x más menos y. Fíjense que esto es una consecuencia directa de aplicar la propiedad distributiva cuando el factor que multiplica es el número menos 1. Si aquí se aplica la propiedad distributiva, pues tendríamos menos x más menos y. Otra consecuencia de estos axiomas sería que si tenemos dos
números reales x y y diferentes de 0, entonces 1 sobre x por y es igual a 1 sobre x por 1 sobre y. ¿Eso de qué nos están hablando? Nos está diciendo que el inverso multiplicativo del producto de números reales es igual al producto de los correspondientes inversos multiplicativos. Veamos otras consecuencias. Si b y d son diferentes de 0, entonces a sobre b más c sobre d es igual a por d más b por c sobre b por d. Esto lo que nos está hablando es cómo nosotros sumamos fracciones, cómo sumamos números fraccionarios. Por ejemplo, si tuviéramos 3 sobre 7 más 2 sobre 5, pues al sumar estas dos fracciones tendríamos que poner debajo la multiplicación de los denominadores, que sería 35, y encima tendríamos que poner como numerador 3 por el denominador del segundo miembro, del segundo sumando, 3 por 5, más el numerador del segundo sumando por el denominador del primero, que sería 2 por 7. En este caso tendríamos que esta suma nos daría 15 más 14 sobre 35, y eso sería igual a 29 sobre 35. Otra consecuencia, si b y d son diferentes de 0, entonces a sobre b por c sobre d es igual a por c sobre b por d. O sea que cuando yo voy a multiplicar fracciones, la operación multiplicación es muy sencilla. Se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. Para todo x perteneciente a los reales, se cumple que menos x es igual a menos 1 por x. O sea, menos x, que es el inverso aditivo de x, no es más que multiplicar a menos 1 por el número real x. Para todo xy perteneciente a los reales, se cumple que menos x por menos y es igual a x por y. Si aquí aplicamos la propiedad asociativa para la multiplicación, pues lo que vamos a tener es menos 1 por x por menos 1 por x, y menos 1 por menos 1 tendríamos que nos da 1, por eso tenemos x por y. Para todo x y y perteneciente a los reales, se cumple que menos x por y es igual a x por menos y es igual a x, menos x por y es igual a x por menos y es igual a menos x por y. Aquí estaba mal escrito, sería menos x por y. Pues esto nuevamente es una aplicación de lo que es las consecuencias que vimos antes y la propiedad asociativa para la multiplicación, teniendo en cuenta que menos x no es más que menos 1 por x. Para todo par de números reales se cumple que siempre y cuando y sea diferente de 0, porque necesitamos que y sea diferente de 0 para poder definir su inverso multiplicativo, se cumple que menos x sobre y es igual a menos x sobre y es igual a x sobre menos y. O sea, que una fracción multiplicada por menos 1 es lo mismo que multiplicar el menos 1 tanto por el numerador como por el denominador. Otra consecuencia sería que si x al cuadrado no es más que x por x, o sea, x al cuadrado denota la multiplicación de un número real por él mismo, entonces x cuadrado menos y cuadrado sería igual a x más y por x menos y. Esta consecuencia es fácil de obtener si uno aplica la propiedad distributiva, o sea, x más y por x menos y, aplicando las propiedades, no sería más que x al cuadrado, que es x por x, más y por x, más menos y por x, más menos y por y, que nos daría menos y al cuadrado. Fíjense que estos dos números, yx y menos yx, son inversos aditivos. Se pueden eliminar y nos queda lo que queríamos obtener, que es x cuadrado menos y cuadrado. Otra consecuencia de los axiomas de campo sería que para toda terna de números reales x, y y z se cumple que x por y menos z es igual a x por y menos x por z.
Eso nuevamente se obtiene aplicando la propiedad distributiva a esta relación x por y más menos z. Y si aplicamos todas las propiedades que vimos y las consecuencias, pues obtendremos esto que tenemos en el miembro derecho de esa relación. Una vez que hemos visto las propiedades de orden, de campo, veamos las propiedades de orden. Esas propiedades de orden nos van a permitir imponer cierto orden sobre los números reales. ¿Qué número real va antes que otro? ¿Qué número real es mayor que otro? Estas propiedades de orden se resumen en lo siguiente. Existe un subconjunto de todos los reales llamado conjunto de los reales positivos, que se denota por R+, y que cumple que 0 no pertenece a los reales positivos. Vamos a ver qué propiedades tiene este subconjunto, llamado conjunto de los reales positivos. Para todo A y B pertenecientes a R+, se cumple que A más B pertenece a R+. O sea que la suma de los números reales positivos nuevamente es positivo. O sea que esta propiedad suma también tiene la propiedad clausurativa dentro de los reales positivos. Y la multiplicación de dos números reales positivos también nos lleva a un nuevo número real positivo. Esta otra propiedad, que es la llamada ley de la tricotomía, porque nos da que solo una de estas tres posibilidades tiene lugar. Para cada real, una y solo una de las siguientes afirmaciones es verdadera. O bien A pertenece a los reales positivos, o bien menos A pertenece a los reales positivos, o bien A es igual a 0. Recuerden que 0 es el elemento neutro de la suma. Y 0 habíamos definido que no pertenecía al conjunto de los reales positivos. Los elementos de A reales para los cuales A pertenecen a R+, se llaman reales positivos. Los elementos de A pertenecientes a los reales para los cuales menos A pertenece a los reales positivos se llaman reales negativos. Por ejemplo, tenemos que 3 es un número que pertenece a los reales positivos, es un número que es mayor que 0. Recuerden que 0 no pertenece a los reales positivos, ¿sí? Si tomamos el inverso aditivo de 3, eso nos da menos 3. Y este menos 3, entonces, como A pertenece a los reales positivos, menos 3 es uno de los componentes del conjunto de los reales negativos. Por tanto, si yo tomo números reales que pertenecen al conjunto de los reales positivos, todos sus inversos aditivos van a ser números que pertenecen al conjunto de los reales negativos. Las desigualdades poseen diferentes propiedades, las cuales nos van a permitir encontrar su solución. Igualmente, a través de las desigualdades podremos definir intervalos que se van a dividir en 4 tipos fundamentales: los cerrados en ambos extremos, los abiertos en ambos extremos y cerrado en un extremo y abierto en el otro. En este caso sería cerrado en el extremo izquierdo, abierto en el derecho, o viceversa, abierto en el extremo izquierdo, cerrado en el extremo derecho. Vamos entonces a definir qué cosa es el concepto de desigualdad. Sean x, y números reales, el símbolo que está acá se lee como menor que y se define por x es menor que y si y menos x es un número real positivo. Recuerden que R+ denota el subconjunto de los números reales, que se denomina conjunto de los reales positivos. Además del símbolo menor que, vamos a definir este símbolo que se lee mayor que y se define por x es mayor que y si x menos y pertenece a los reales positivos. De igual manera que el símbolo menor que y mayor que, tenemos el símbolo menor o igual que se define de esta manera: x es menor o igual que y. Eso significa que x es menor que y, o bien x es igual a y. De igual manera podemos definir esta otra relación de orden, que es este símbolo. Este símbolo se lee mayor o igual que y se define por x mayor o igual que y. Esto significa que o bien x es mayor que y o x es igual
a Y. Por tanto, ya estamos en condiciones de definir qué cosa es una desigualdad. Una proposición en cualquiera de las formas A menor que B, A menor o igual que B, A mayor que B o A mayor o igual que B se denomina desigualdad. Por ejemplo, esto sería una desigualdad X más 3 menor que 4 o Y mayor o igual que X menos 2 o X por Y menor o igual que 7. Son ejemplos de desigualdades. Fíjense que son proposiciones que involucran a uno de estos 4 símbolos que hemos definido anteriormente. Utilizando estos símbolos y estas desigualdades podemos definir los intervalos en los números reales. Serían los siguientes: el conjunto de todas aquellas X tales que las X son mayores o igual que A o menor o igual que B, que también se denota como A, B, punto y coma B entre corchetes, se denomina intervalo cerrado en A y B. Por otra parte, el conjunto de todos aquellos números reales X, tales que A es menor que X, menor o igual que B, o que también se puede escribir como paréntesis A, punto y coma B, corchete, es un intervalo que es abierto en A y cerrado en B. Tengan en cuenta que el intervalo es cerrado en uno de los extremos si en ese extremo se cumple la relación de menor o igual que B. Como acá, aquí es cerrado en B, aquí también es cerrado en B. ¿Y qué significa? Que el número real B está dentro de este conjunto. Por otra parte, aquí tenemos que el intervalo abierto en A, esto significa que aquí está solo la relación de menor que, y esto implica que A no es un número real que pertenezca a este conjunto. Los otros intervalos que se pueden definir de igual manera es el siguiente: el conjunto de todos los reales tal que X es mayor que A y menor que B, que también se denota como A punto y coma B entre paréntesis, es un intervalo que es abierto en A y abierto en B. O sea que en este intervalo abierto nos está indicando que todos los números que están entre A y B pertenecen a ese conjunto, pero ni A ni B se incluyen en ese conjunto. Y por último tenemos este intervalo, que es el conjunto de todos los números reales, tales que X es mayor o igual que A, menor que B, y que también se denota como corchete A, punto y coma B, paréntesis. Esto es un intervalo que es cerrado en A y abierto en B. Cerrado en A porque en A está el signo de menor o igual, que significa que el punto A está dentro de este intervalo o conjunto. Abierto en B significa que el punto B no pertenece a ese conjunto. Cada uno de esos intervalos que hemos visto se denomina intervalo finito, donde A es el extremo izquierdo y B es el extremo derecho. Por tanto, si yo escribiera algo como esto, 3,8, eso significa que yo estoy mirando aquí todos los números reales que son mayores o iguales que 3 y menores que 8. Evidentemente que el número 3 sí pertenece a este conjunto, pero el número real 8 no pertenece a este conjunto. Esto es un intervalo cerrado en 3 y abierto en 8. Utilizando los axiomas de campo y de orden que se vieron en el módulo anterior, podemos introducir varias de las propiedades de estas desigualdades que nos van a permitir su solución. Vamos a ver cuáles son estas propiedades. Para todo X, Y, Z perteneciente a los reales, se cumple que X menor o igual que Y y Y menor o igual que Z, eso implica que X también es menor o igual que Z. O sea que aquí hay cierta propiedad de transitividad en las desigualdades. Otra propiedad: si X es menor que Y, entonces X más Z es menor o igual que Y más Z. ¿Esto qué significa? Esto es una propiedad que se usa mucho en la solución de las desigualdades. Si yo le sumo un número real a ambos lados, a ambos miembros de la desigualdad, no se cambia la relación de orden. Fíjense que se mantiene el menor o igual que.
Otra propiedad es la siguiente: si z es mayor que 0, o sea, un número real positivo, y x es menor o igual que y, entonces x por z es menor o igual que y por z. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Es muy análoga a la anterior. Esto significa que si yo tengo una desigualdad y esa desigualdad multiplico ambos miembros por un número real positivo, entonces no se cambia la relación de orden de la desigualdad. Veamos otras propiedades. Z menor que 0 y x menor o igual que y, eso implica que y por z es menor o igual que x por z. Fíjense qué ocurre en este caso. En este caso yo estoy multiplicando una desigualdad, ambos miembros de la desigualdad, por un número real negativo. Y lo que pasó es que se cambió el orden de la relación en la desigualdad. Aquí x era menor o igual que y, sin embargo aquí la y aparece en el miembro que es menor o igual que el miembro que contiene a z. Por tanto, cuando yo multiplique una desigualdad por un número real negativo, va a cambiar la relación de orden de la desigualdad. Otras propiedades son estas: x cuadrado es mayor o igual que 0. Recuerden de que x al cuadrado o x2 denota la multiplicación de x por x. Por tanto, esto me dice que no importa cómo sea x, positivo o negativo, cuando yo lo multiplique por sí mismo, siempre voy a obtener un número, que es o bien real positivo o que es 0. Que x sea mayor que 0 implica que su inverso multiplicativo también es mayor que 0. Esta otra propiedad nos dice que si x es menor o igual que y, claro, teniendo en cuenta que tanto x como y sean diferentes de 0, entonces el inverso multiplicativo de y es menor o igual que el inverso multiplicativo de x. ¿Qué otra propiedad tenemos acá? Si x es mayor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0, entonces la multiplicación de x por y también es mayor o igual que 0. O sea, se conserva la relación de orden de las desigualdades anteriores. Si x es mayor o igual que 0 y x es menor o igual que 0, entonces x por y es menor o igual que 0. O sea que si en una de las desigualdades yo tengo un número negativo, pues entonces va a suceder que en la multiplicación va a aparecer un menor o igual que 0. Por otra parte, si x es menor o igual que 0 y y es menor o igual que 0, entonces x por y es mayor o igual que 0. O sea que si las dos desigualdades están involucrando números reales negativos o bien el 0, la multiplicación de ellos dos nos resulta un número real positivo o bien 0. ¿Qué otras propiedades? X por y menor o igual que 0 implica que x mayor o igual que 0 o y es menor o igual que 0. Digo, x mayor o igual que 0 y y es menor o igual que 0, o que x es menor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0. O sea que cuando tengamos una multiplicación x por y me da un número negativo, siempre va a suceder que uno de los productos es positivo o igual que 0 y el otro va a ser negativo o igual que 0. Es lo que expresa esta relación lógica que tenemos planteado acá. Por otra parte, si x por y es mayor o igual que 0, esto implica que x es mayor que 0 y y es mayor que 0, o que x es menor o igual que 0 y y es menor o igual que 0. O sea que ambos miembros de este producto van a tener el mismo signo o van a ser iguales a 0. Todas estas propiedades las vamos a utilizar para resolver algunas desigualdades. Vamos a ver entonces un primer ejemplo. Vamos a determinar la solución de la desigualdad. Aquí tenemos menos 4x más 5 menor que menos x más 8. Vamos a resolver esta desigualdad. Para resolver esta desigualdad vamos a aplicar una de las propiedades que decía que si yo le sumaba el mismo número real a ambos miembros de la desigualdad, no cambiaba la relación de orden de la desigualdad. En este caso, primeramente, yo le voy a sumar a ambos miembros de la desigualdad el número x. Y en este caso voy a tener menos 4x
más x más 5 va a ser menor que menos x más 8. Fíjense que si aplicamos los axiomas de campo de los números reales, menos x más x nos da 0, el elemento neutro aditivo. Por tanto, y aquí menos 4x más x nos da menos 3x. Por tanto, esta desigualdad se nos convierte en menos 3x más 5 menor que 8. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es mantener la x, que es la cantidad que queremos encontrar en el miembro izquierdo. Por tanto, vamos a aplicar la misma propiedad que aplicamos en el paso anterior. Lo que vamos a hacer es que le voy a sumar el número real menos 5 a ambos miembros de la desigualdad. Sería menos 3x más 5 menos 5 va a ser menor que 8 menos 5. Aquí vemos que 5 menos 5 nos da el elemento neutro, sea 0, y la desigualdad se nos reduce a menos 3x menor que 3. Fíjense que aquí tenemos el número menos 3 multiplicado por el número x va a ser menor que 3. Como yo lo que quiero es mantener la x en el miembro izquierdo, vamos a continuar en otra hoja. O sea, tenemos esto, menos 3 por x menor que 3. Lo que voy a hacer es, voy a multiplicar ambos miembros por el inverso multiplicativo de este número menos 3. El inverso multiplicativo de menos 3 sería multiplicar ambos miembros de la desigualdad por menos 1/3. Si yo multiplico por menos 1/3, lo que voy a tener aquí es menos 1/3 por menos 3 por x, y aquí voy a tener menos 1/3 por 3. Pero como estoy multiplicando por un número negativo, cambia la relación de orden de la desigualdad. Por tanto, aquí yo voy a tener un mayor que. Por tanto, aquí nos queda que x es mayor que menos 1. X mayor que menos 1 sería una solución de esa desigualdad. Sería la solución de esa desigualdad. Todos los números reales que son mayores que menos 1 satisfacen la desigualdad que habíamos propuesto, que era menos 4x más 5 menor que menos x más 8. Vamos a ver otro ejemplo de cómo solucionar una desigualdad utilizando las propiedades que hemos visto. Veamos este ejemplo 2. Determine la solución de x más 1 por x menos 4 mayor o igual que 0. Vamos a ver que aquí tenemos la multiplicación de dos números reales, y esa multiplicación es mayor o igual que 0. Si recordamos una de las propiedades que vimos anteriormente, aquí pueden darse dos casos. O bien ambos números reales son positivos, o bien ambos números reales son negativos. Por tanto, aquí tenemos dos casos que resolver. X más 1 mayor o igual que 0 y x menos 4 mayor o igual que 0. Y aquí puede suceder otro caso, que sería que x más 1 fuera menor o igual que 0 y que x menos 4 fuera menor o igual que 0. Vamos a centrarnos en esta parte primero. Que x más 1 sea mayor o igual que 0, eso significa que las x son mayores o iguales que menos 1. Sí, eso se obtiene si le sumamos menos 1 a ambos miembros de la desigualdad. Que x menos 4 sea mayor o igual que 0, eso significa que x tiene que ser mayor o igual que 4. De estas dos soluciones, o sea, yo tengo que buscar la solución de este planteamiento que está aquí, sería todas las x mayores que 4, porque las x mayores que 4 satisfacen esta proposición y satisfacen también esta proposición. Vamos a ver qué pasa en esta parte de acá. Aquí, para resolver esta desigualdad, pues hacemos lo mismo. Tenemos x menor o igual que menos 1, y aquí nos da x menor o igual que 4.
De estos dos planteamientos que tenemos acá, el que tenemos aquí, x menor o igual que 1, sería la solución, porque todos los números que son menores o iguales que menos 1, también son menores o iguales que 4. Por tanto, de esta parte de la desigualdad tenemos esta solución, x menor o igual que menos 1. Por tanto, ¿cuál sería la solución general de esa desigualdad? O sea, x más 1 por x menos 4 mayor o igual que 0 serían todas las x que son mayores o iguales que 4 unido con todas las x que son menores o iguales que menos 1. Esa sería la solución de esa desigualdad. Veamos el ejemplo, el problema número 4 de los ejercicios del capítulo 2. Este problema nos dice, hay la solución de la siguiente desigualdad. X más 2 sobre x menos 3 es menor o igual que 0. ¿Sí? En este caso, para que esto sea menor o igual que 0, nosotros tenemos que tener que x más 2 y x menos 3 tengan signos diferentes, ¿sí? Por tanto, aquí tenemos x más 2 puede ser menor o igual que 0, entonces x menos 3 puede ser mayor que 0. ¿Por qué acá pongo mayor que 0 y no mayor o igual que 0? Porque el denominador no puede ser 0. Y otro caso sería x más 2 mayor o igual que 0 y x menos 3 menor que 0. Y x menos 3 menor que 0. Vamos a resolver entonces este primer caso. Nos queda aquí que x es menor o igual que menos 2 y que x tiene que ser mayor que 3. Como no hay ningún número real que sea x menor que menos 2 y mayor que 3, pues esto no nos da ninguna solución de la desigualdad. Vamos a ver el otro. En este caso tengo que la primera desigualdad nos queda que x es mayor o igual que menos 2. Y la segunda nos queda que x es menor que 3. Por tanto, tengo todos los números reales que son mayores o iguales que menos 2 y menores que 3. Eso nos da como solución un intervalo que es cerrado en menos 2 y abierto en 3, que sería la solución de la desigualdad. En esta sección vamos a definir el concepto de valor absoluto que caracteriza de cierta manera a un número real sin importar si es real positivo o negativo. Este concepto de valor absoluto nos va a permitir expresar algunas desigualdades y también algunos tipos de intervalos. Y se va a caracterizar por propiedades que van a permitir resolver igualdades que involucran valor absoluto y también desigualdades que involucran valor absoluto. Por último, vamos a ver una propiedad fundamental del valor absoluto que es la desigualdad triangular. El valor absoluto del número real A, que se denota por A entre barra, se define como A entre barra es igual a A si A es mayor o igual que 0, o menos A si A es menor que 0. Por tanto, el valor absoluto de un número real siempre va a ser un número mayor o igual que 0, como se enuncia en este teorema. Vamos a ver las propiedades del valor absoluto. Teorema: para cualquier número real A se cumplen las siguientes propiedades. El valor absoluto de A es mayor o igual que 0. Veamos unos ejemplos. Si yo tengo el valor absoluto del número real 4.5, pues su valor absoluto es 4.5. Por otro lado, si tengo el valor absoluto del número real menos 3.8, pues su valor absoluto va a ser igual a 3.8. ¿Por qué? 3.8 es un número, menos 3.8 es un número real negativo, por tanto el valor absoluto de menos 3.8 se define como menos el número, y el número es menos 3.8. Si recordamos las propiedades que vimos en módulos anteriores, esto nos da 3.8. La otra propiedad que asegura este teorema es que el valor absoluto de A igual a 0
implica que A es igual a 0. O sea, el valor absoluto de un número real es 0, si y solo si el número es 0. Otra propiedad es el valor absoluto de un número real a la 2 es igual al número real a la 2. Fíjense que esta propiedad está relacionada con el hecho de que a la 2 es la notación para A por A. Noten que el valor absoluto es un número positivo, si lo multiplico por un número positivo nos da un número positivo. Y en este caso no importa cuál sea el signo de A. Si A es positivo, A por A nos da positivo, si A es negativo, A por A nos da también positivo. Cuando multiplicamos dos números negativos obtenemos un número positivo. Otra propiedad, la raíz cuadrada de A a la 2 es igual al valor absoluto de A. La otra propiedad es que todo número real A es menor o igual que su valor absoluto, mayor o igual que menos su valor absoluto. Vamos entonces a ver unos ejemplos de cómo resolver ecuaciones que involucran valor absoluto. Y el primer ejemplo que tenemos es el siguiente: resolver la ecuación x menos 5 igual a 7. Recuerden qué significaba el valor absoluto. X menos 5, el valor absoluto de un número real, eso era igual al número real si el número real es positivo, o a menos el número real si el número real es negativo. Por tanto, en esta ecuación vamos a tener estas dos posibilidades. X menos 5 igual a 7, eso es el caso en que yo suponga que x menos 5 es un número positivo, o menos x menos 5 es igual a 7. Este me da el caso cuando yo supongo que x menos 5 es un número negativo. Resolvamos ambas ecuaciones. En este caso aquí la respuesta de esta es x igual a 2. Y aquí, si aplicamos la propiedad distributiva, esto nos daría menos x más 5 igual a 7. Por tanto, aquí tendríamos menos x igual a 7 menos 5. Lo que nos quedaría que menos x es igual a 2. Por tanto, x es igual a menos 2. ¿Sí? Perdón, aquí un error, es x igual a 7 más 5, lo que nos da x igual a 12. Por tanto, los números reales que resuelven esta ecuación con valor absoluto son x igual a 12 o x igual a menos 2. Fíjense que para resolver la ecuación yo tuve que tener en cuenta la definición del valor absoluto de un número real. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de cómo resolver una ecuación que involucra un número real. ¿Sí? Aquí tenemos resolver la ecuación valor absoluto de 2x más 5 igual a 4 menos x. Primero, recordemos que el valor absoluto siempre es un número real positivo. Por tanto, aquí tenemos que tener en cuenta que 4 menos x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque este número que está acá es igual al valor absoluto de un número real positivo. Y ahora tenemos que tener en cuenta la definición del valor absoluto. Aquí puede suceder que 2x más 5 sea positivo, entonces tendríamos 2x más 5 igual a 4 menos x, o también puede suceder que 2x más 5 sea un número real negativo. Entonces, teniendo en cuenta la definición de valor absoluto, tendríamos que escribir menos 2x más 5 igual a 4 menos x. ¿Sí? Vamos a resolver entonces estas ecuaciones que hemos planteado aquí, desigualdades, en otra hoja. O sea, tenemos acá 4 menos x mayor o igual que 0 y 2x más 5 igual a 4 menos x, o menos 2x más 5 igual a 4 menos x. De esta desigualdad tenemos que x
es menor o igual que 4. Por tanto, de todas las soluciones posibles que den esta desigualdad, yo puedo tomar solo aquellas donde x sea menor o igual que 4. Veamos esta ecuación entonces. Sumando x a ambos miembros de la ecuación, obtengo 2x más x más 5. 2x más x más 5 es igual a 4 más x menos x. Esto en este miembro nos da 3x más 5 igual a 4. Por tanto, esto nos queda que 3x es igual a menos 1, o que x es igual a menos 1/3. Esta es la solución de esta parte de la ecuación. La otra que teníamos es menos 2x más 5 igual a 4 menos x. Esto nos daría menos 2x menos 5 igual a 4 menos x. Haciendo la misma operación de sumar x en ambos miembros, nos queda menos 2x más x menos 5 igual a 4 menos x más x. Esto nos queda aquí menos x menos 5 igual a 4. Lo que nos queda que menos x es igual a 9. Y esto nos queda que x es igual a menos 9. Como ambas soluciones cumplen esta condición de que x sea menor o igual que 4, pues ambas son soluciones de esa ecuación. Vamos a ver entonces otras propiedades del valor absoluto. Vamos a ver entonces el siguiente teorema. Para cualesquiera de los números reales a, x y b, donde b es positivo, mayor o igual que 0, se cumple que el valor absoluto de x es menor o igual que b. Eso significa que x es mayor o igual que menos b, menor o igual que b. Por tanto, si recordamos la definición de los intervalos, esta desigualdad con valor absoluto me está denotando un intervalo cerrado en menos b y también cerrado en b. De aquí se deriva esta otra propiedad. El valor absoluto de x menos a menor o igual que b. Esto significa que x menos a es mayor o igual que menos b, menor o igual que b. Fíjense que esta desigualdad también le podemos aplicar una de las propiedades vistas, que sería sumar a en todos los miembros, y nos quedaría que x es mayor o igual que menos b más a y menor o igual que b más a. Y eso me definiría otro intervalo cerrado en menos b más a y cerrado en b más a. Vamos a ver otra propiedad. El valor absoluto de x mayor o igual que b. Esto significa que o bien x es menor o igual que menos b, o que x es mayor o igual que b. Por tanto, esta desigualdad nos está indicando que la solución es la unión de estos intervalos, desde menos infinito hasta menos b, cerrado aquí, y lo unimos desde b hasta más infinito. Y utilizando esta propiedad, pues nos quedaría la propiedad número 4. La propiedad número 4, tenemos que el valor absoluto de x menos a mayor o igual que b. Eso significa que o bien x menos a es menor o igual que menos b, o que x menos a es mayor o igual que b. Y esto de igual forma se puede expresar como un intervalo del tipo desde menos infinito hasta menos b más a, cerrado aquí, unido con el intervalo b más a más infinito. Y fíjense que con estas propiedades tenemos
expresiones de intervalos dadas a través de desigualdades que involucran al valor absoluto del número real. Vamos entonces a resolver algunas desigualdades con valor absoluto. Veamos el siguiente ejemplo. Resolver la desigualdad valor absoluto de x menos 7 menor o igual que 5. Para resolver esta desigualdad podemos utilizar las propiedades del teorema que vimos anteriormente. O sea, esto implica que x menos 7 es menor o igual que 5 y mayor o igual que menos 5. Para resolver esta desigualdad podemos aplicar las propiedades que habíamos visto para las desigualdades y podríamos sumar el número real 7 a cada miembro de la desigualdad. Por tanto tendríamos menos 5 más 7 va a ser menor o igual que x menos 7 más 7 va a ser menor o igual que 5 más 7. Operando aquí tendríamos 2 menor o igual, estos términos se cancelan, me quedaría x menor o igual que 12, lo que indica que esta es la solución de esta desigualdad con valor absoluto, que también se puede expresar de la forma de un intervalo cerrado en ambos extremos, o sea, cerrado en 2 y cerrado en 12. Bien, vamos a ver entonces otro ejemplo. Veamos la desigualdad x menos 8 mayor o igual que 10. Si aplicamos nuevamente las propiedades vistas en el teorema anterior, x menos 8 mayor o igual que 10, eso significa que x menos 8 es mayor o igual que 10 o que x menos 8 es menor o igual que menos 10. Resolviendo cada una de estas desigualdades podríamos encontrar entonces el conjunto solución de esta desigualdad con valor absoluto. Aquí tenemos que x es mayor o igual que 18 y aquí tenemos que x es menor o igual que menos 2. Por tanto, el conjunto de solución de esta desigualdad que involucra valor absoluto sería la unión de estos intervalos, que en este caso serían intervalos infinitos. Sería desde menos infinito hasta menos 2, cerrado en menos 2, unión con 18 más infinito. Veamos entonces otro ejemplo. Resolver la desigualdad valor absoluto de x menos 2 menor o igual que 2x más 3. Para resolver esta desigualdad con valor absoluto expresemos la desigualdad de esta manera. X menos 2 menos 2x más 3 menor o igual que 0. Lo que vamos a hacer entonces es ver que este valor absoluto cambia de signo, lo que está dentro del valor absoluto cuando x es igual a 2. O sea, en x igual a 2 esta expresión se hace 0. Y esta se hace 0 en x igual a menos 3 sobre 2. Está cuando x es igual a 2. Por tanto, lo que vamos a hacer es resolver esta desigualdad en cada uno de los tres intervalos siguientes. Desde menos infinito hasta menos 3 sobre 2 abierto, en el intervalo menos 3 sobre 2 cerrado en 3 sobre 2, en menos 3 sobre 2 hasta 2 cerrado en 2, y en el intervalo abierto en 2 hasta más infinito. En cada uno de estos intervalos resolveremos la desigualdad utilizando las propiedades del valor absoluto y al final tomaremos la unión de cada solución. Empecemos entonces por el primer intervalo, menos infinito hasta menos 3 sobre 2. En este intervalo, el término x menos 2 es negativo, por tanto, tendríamos que escribir, esta desigualdad nos quedaría como menos x menos 2, menos. En este intervalo, esta desigualdad también, este término que está dentro del valor absoluto también es negativo, por tanto tendríamos que escribir menos 2x más 3 menor o igual que 0. Agrupando los términos nos quedaría menos x más 2 más 2x más 3 menor o igual que 0.
o lo que es lo mismo, x más 5 menor o igual que 0, lo que nos queda que x es menor o igual que menos 5. Como yo tengo que la solución es x menor o igual que menos 5, pero lo tengo que tomar dentro de este intervalo, en este intervalo nos da la solución, expresado por el intervalo desde menos infinito hasta menos 5, cerrado en menos 5. Vamos entonces a ver el segundo intervalo. En el segundo intervalo, escribamos nuevamente la desigualdad, era x menos 2 menos 2x más 3 menor o igual que 0, y el intervalo 2 era el intervalo menos 3 sobre 2 en 2, cerrado en ambos extremos. Como en el intervalo menos 3 sobre 2 hasta 2, la expresión que está dentro de este primer valor absoluto es negativo, tendríamos que escribir menos x menos 2. Menos la expresión que queda dentro de este valor absoluto en este intervalo es positivo, por tanto tendríamos que escribir como está ese término, sería 2x más 3 menor o igual que 0. Agrupando los términos tendríamos menos x más 2 menos 2x menos 3 menor o igual que 0, o lo que es lo mismo, menos 3x menos 1 menor o igual que 0, 3x, o sea, pasando para acá, tendríamos que 3x es mayor o igual que menos 1, y de aquí obtenemos que x es mayor o igual que menos 1/3. Esa sería la expresión de la solución, x mayor o igual que menos 1/3, pero como estamos trabajando en este intervalo, la solución en este intervalo sería desde menos 1/3 hasta 2, cerrado en 2. Esta sería la solución en el segundo intervalo. Solo nos resta ver el último intervalo. El último intervalo, escribamos nuevamente la desigualdad, sería x menos 2 menos valor absoluto de 2x, más 3 menor o igual que 0. Y el tercer intervalo es el intervalo abierto en 2 hasta más infinito. En este intervalo, la expresión que está dentro del primer valor absoluto es positiva, por tanto escribimos x menos 2, menos la expresión que está dentro del segundo valor absoluto también es positiva, y nos quedaría 2x más 3 menor o igual que 0. Vamos a resolver ahora esta desigualdad. Tenemos aquí x menos 2 menos 2x menos 3 menor o igual que 0. Esto nos queda menos x menos 5 menor o igual que 0. Y esto nos da que x es mayor o igual que menos 5. Como tenemos que tomar la solución dentro de este intervalo, tendríamos que la solución aquí es todo el intervalo desde 2 hasta más infinito. Para dar entonces ahora la solución de la desigualdad, que era x menos 2 menor o igual que 2x más 3, lo que tenemos que hacer es tomar la unión de las tres soluciones, que sería menos infinito hasta 5, hasta menos 5, cerrado en menos 5, unido con la segunda solución nos había dado menos 1/3 hasta 2, cerrado en 2, y la tercera sería desde 2 abierto hasta más infinito. Notar que estos dos intervalos que está acá, esta unión la podemos expresar como un único intervalo, y por tanto la solución final sería desde menos infinito hasta menos 5, cerrado en menos 5, unión desde menos 1/3 hasta más infinito. Y esta sería la solución de esta desigualdad con valor absoluto. Finalmente vamos a ver una propiedad fundamental del valor absoluto, que es la desigualdad triangular. La desigualdad triangular nos dice
Veamos el siguiente teorema. Para todo par de números reales A y B se cumple que el valor absoluto de A más B es menor o igual que la suma del valor absoluto de A y el valor absoluto de B. O dicho de otra manera, que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Esta propiedad del valor absoluto es muy utilizada en diferentes ramas de la matemática. ¿Con esto?